el movimiento natural de una roca es que choque. Y un choque es lo que sucede cuando usamos estos keyframes por defecto que tiene After de la forma en rombo, estos que están acá en azul. Cuando uno pone un keyframe en After, por defecto le aparece como si algo estuviera chocando. Esto es lo más básico para poder entender esa fluidez de movimiento y se los muestro muy rápidamente y es la interpolación. Cuando se crea un keyframe en After, que estaría acá representado por este cuadrado, y se crea un segundo keyframe acá, por defecto, After lo que hace un comportamiento lineal. Es decir, que cuando acaba el movimiento acá en este keyframe y cuando empieza, en medio de esos dos keyframes, ¿sí alcanzan a ver los puntitos que hay en la línea? Sí. Que pueden ser en posición o puede ser el cambio de valor o en rotación o en escala, es decir, el mismo porcentaje entre una interpolación y otra interpolación, un paso y otro paso entre keyframe y keyframe, lo que hace es que las cosas parezcan como si se estuvieran chocando. Ahora, cuando uno empieza a animar, hay algo que uno debería manejar antes siquiera de pensar en un movimiento fluido. Y el movimiento fluido por defecto pues sería cambiar estos keyframes a modo aceleración, desaceleración suave. Uno selecciona todos los keyframes, clic derecho a los keyframes o igual desde menú animación. Desde menú animación aparece este mismo menú. Asistente de fotogramas clave y selecciona Easy Ease, que básicamente lo que hace es un movimiento suave entre los dos keyframes. Y esto es básico para entender las curvas de animación y es porque incluso antes de que uno vuelva al movimiento suave, uno tiene que determinar el timing, las duraciones de las animaciones para que empiecen tal vez no a ser fluidas, sino a tener una duración natural. Pero cuando yo las paso a forma de reloj de arena, automáticamente la interpolación ya no es lineal. Entonces fíjense que los puntitos que están más cerca al keyframe, acá, están más juntos. ¿Sí se fijan? ¿Sí alcanzan a ver? Sí. Estos puntitos están más juntos que los que están acá en el centro, pues porque es un movimiento horizontal. Los que están en el centro están más lejos. Eso hace que al finalizar el movimiento, al llegar al siguiente keyframe, esté desacelerando el movimiento. Entonces no se ve como si fuera una piedra chocando, sino se ve, por ejemplo, como si fuera una bicicleta frenando o alguien deteniéndose. O el otro ejemplo típico, una pelota subiendo en el aire y llegando a la altura más máxima arriba y desacelerando y llegando y casi que deteniéndose al final. Esto vale para cualquier interpolación, para cualquier valor. Acá es más visible porque son puntitos en una línea, pero no tiene que ser solo posición, puede ser rotación, escala y en general cualquier valor que esté animado, incluso de efectos, ¿vale? Lo primero sería, en este momento no estamos usando curvas, pero para acceder a las curvas tienen que entender dos cosas. Primero, que antes de determinar que un movimiento sea suave, yo tengo que determinar el timing, las duraciones, qué tan rápido, qué tan corto, cuánto dura el movimiento. Y luego de eso, puedo modificar esos fotogramas clave, esos keyframes, a modo suave, que lo que hace es acelerar o desacelerar el movimiento al comienzo o al final. Esos dos son los primeros principios de animación. Entonces tenemos timing, que serían las duraciones, tendríamos aceleración y desaceleración, otro principio de animación que yo modifico o accedo a él al poner los keyframes en forma de arena. Hasta este momento vamos dos principios de animación sin siquiera tocar las curvas de animación. Hay un siguiente principio de animación que no solo se puede manejar necesariamente con la velocidad, uno que se llama exageración. Si ustedes buscan ejemplos de exageración en animación, por ejemplo de personajes, pues tiene que ver, por ejemplo, con expresión, con posiciones del cuerpo extremas o con gestos en el rostro. Pero en Motion Graphics también se puede acceder y es que uno puede exagerar, por ejemplo, la aceleración y la desaceleración. Es lo más fácil de acceder en las curvas. Entonces yo tengo estos keyframes. Ya están con entrada y salida lenta, es decir, tiene una aceleración y desaceleración suave. Yo selecciono los keyframes y accedo a la herramienta del editor gráfico o las curvas y lo que tengo allí es por defecto esta forma de onda, este arco. Hay que tener en cuenta algo y es que las curvas tienen dos modos. Yo puedo tener
el modo de velocidad o el modo de valor. Yo accedo acá a las curvas y acá abajo está el botón después del ojo y el segundo botón, el que está aquí abajo, que es un cuadrado con las 3 filas como de un menú, y hay muchas opciones acá. Solo quiero que se queden con 2. Una dice editar el gráfico de valor, Edit Value Graph, y editar el gráfico de velocidad. El primero, el gráfico de valor, lo vemos ahorita más adelante con otros principios de animación. El segundo, el que dice velocidad, es el clásico, el que primero estuvo en las curvas y es el más sencillo de entender. El que dice speed, velocidad. Yo selecciono los keyframes haciendo clic acá en la propiedad y se seleccionan todos. Accedo al editor gráfico y ya están seleccionados allí los keyframes. Pero para acceder a los controles de esa curva, yo tengo que volver a seleccionar los punticos para que me muestre los controles Bézier. ¿Sí alcanzan a ver las líneas amarillas? Sí, se ve. Ese arco de velocidad lo que está diciendo es que el cambio de velocidad entre un keyframe y otro, la interpolación entre un keyframe y otro, tiene una aceleración y desaceleración constante. Es suave y ya está. Pero yo puedo modificar esa velocidad, por ejemplo, la desaceleración, para que sea súper suave, que se demore un montón, que termine desacelerando muy suavemente o que empiece acelerando muy suavemente y luego acelere rápido. Si hago clic acá en este punto y hago que ese arco empiece rápido y termino lento, cae suavemente ese arco, asimismo va a cambiar la velocidad en el cambio de posición. Este sería el modo de exagerar la desaceleración, el fin de la curva, el fin del movimiento. Yo podría hacer que fuera súper lento al comienzo y súper lento al final, la aceleración, de esta manera, como que empiece muy muy lento y cuando vaya hacia la mitad, vaya súper rápido. Recuerden que acá After me muestra los puntitos de la interpolación. Entonces fíjense que cerca del keyframe están súper cerca los puntitos, muy muy cerca. Y cuando va acá hacia la mitad, los puntos están muy muy lejos. Eso quiere decir que empieza súper lento y cuando va hacia la mitad del movimiento va súper rápido y luego otra vez igual. ¿Por qué les muestro esto? Porque modificar las curvas de animación sin saber qué principio de animación uno está usando es un poco ir a ciegas. Uno puede buscar que el movimiento sea dinámico, que no sea robótico, como tú dices, Laura, que no tenga como un movimiento de piedra, como dices tú, Mariano, que no sea como fluido, orgánico, pero la idea con esto sería intentar saber qué principio de animación estoy implementando. El primero y más fácil de usar con la curva de velocidad, acá, Speed Graph, es el de exageración. Y básicamente lo que estamos exagerando es la desaceleración o la aceleración. Bien, hagamos el siguiente, después de exageración, que sería el de anticipación. El gráfico de velocidad es simplemente un arco. Por defecto sería un arco, estoy seleccionando acá los dos keyframes, los tres. El F9 en Windows es F9, pues me devuelve los keyframes a modo reloj de arena y con un arco como por defecto. Este arco es el de la velocidad, pero yo puedo usar otro gráfico, que es el que está aquí abajo, que dice editar gráfico de valor, perdón, el que está encima, no debajo, sino encima. Y el gráfico de valor, a diferencia del de velocidad, no funciona como el arco de velocidad, ya que no está mostrando la velocidad, sino está mostrando el cambio de dimensión. Voy a pasar acá al ejercicio de anticipación. Fíjense que ambos pueden ser una forma sinusoidal, creo que se llama, pero en el gráfico de valor, el arco o la curva no está indicando la velocidad, está indicando cómo se pasa del valor inicial al valor final. Y acá es donde viene la primera confusión entre los dos tipos de curva. En el gráfico de velocidad, Speed Graph, yo tengo control de cómo empieza el arco y cómo termina el arco. En este caso hay un valor inicial, un siguiente valor, un siguiente valor. A diferencia de la curva de valor, en donde yo no estoy viendo la velocidad, estoy viendo en este caso qué valor de posición X tiene el cuadrado. Hay un principio de animación, otro muy básico, que se llama anticipación. El ejemplo más básico sería: ustedes están ahorita sentados allí en la silla frente al ordenador y cuando se ponen de pie, ustedes no simplemente hacen un movimiento
hacia arriba de su cuerpo, como que se estiran y ya está, sino como que toman un impulso antes de ponerse de pie, como si se agacharan y ahí sí tomaran impulso para ponerse de pie. La anticipación es uno de otros principios de animación muy básico que da esas características orgánicas, como que hace que el movimiento sea fluido, porque en la realidad, como de manera natural, todos los seres vivos o algo que tenga voluntad tiende a tener anticipación. En este caso, una anticipación para este cuadrado sería tomar impulso antes de realizar el movimiento. Yo tengo acá mis dos keyframes, voy a hacerlo desde cero, voy a cambiarlos a rombo. Interpolación lineal entre un keyframe y otro, paso los keyframes a entradas y salidas lentas, F9, el timing, la duración es la misma, pero ya sé que empieza lento y termina lento si estoy viendo el gráfico de velocidad. Entonces fíjense que acá, por regla general, y antes que te vayas, Mariano, piensa en este ejemplo. Casi siempre, por no decir siempre, todos los movimientos deberían empezar y terminar lento. La única excepción, como lo dice Laura, es una piedra que choque. Cualquier choque, ¿sí? Cualquier golpe, cualquier impacto, sería un movimiento lineal, brusco, seco. A excepción de ese comportamiento, todo debería moverse así. No es que las curvas de animación estén hechas para hacer anticipaciones. Uno podría crear más keyframes y ya está, digamos, hacer que este cuadradito se devolviera un poco, que antes de empezar tomara un impulso y ya está. Esa podría ser una solución. Yo determino acá el timing, la duración de esa anticipación y lo hago y ya. Lo que quiero mostrarles es donde menos, exacto, el punto más alto de la curva de velocidad es donde hay menos dibujos o donde la interpolación es más lejana o donde es más rápido el movimiento, como quieras llamarlo. Si yo paso este arco de velocidad a el gráfico de editar, gráfico de valor, en lugar de ser arco, ya pasa a ser una onda. Y es porque acá está mostrando el incremento en los píxeles. Pasa de píxel 800 en X a píxel 1270. Y es bueno que siempre verifiquen en qué gráfico están. Lo más importante es que estén en el gráfico que es, si es velocidad y si es valor. Y si es valor, se den cuenta que están viendo es cómo cambia de un valor a otro. Y en últimas, está haciendo aceleración y desaceleración, solo que está mostrando la gráfica en términos de valor. Otro principio de animación, el de anticipación, yo lo puedo agregar fácilmente sin crear otro keyframe desde el gráfico de valor. Y simplemente modifico esa onda para que no empiece a aumentar esos píxeles, sino que al comienzo disminuye los píxeles, que se mueva hacia la izquierda un poco, y de esa manera uno podría generar fácilmente una anticipación. Haciendo que esa onda baje, en este caso, estoy devolviendo el cuadrado y haciendo que tenga un comportamiento de anticipación. Anticipación sería lo que está antes del movimiento. Tomar impulso, impulsarse, devolverse un poquito y ahí sí empezar. El siguiente principio de animación ya no sería un principio de animación para antes de empezar el movimiento, que sería anticipación, sino sería lo que sucede al finalizar el movimiento. Y sería el que se llama acción secundaria. El gráfico de valor me permite generar una anticipación al comienzo del movimiento, antes de que empiece a desplazarse. Ahora, acción secundaria, pues sencillamente sería lo opuesto. El movimiento principal aquí del cuadrado es que gira y se choca. La acción secundaria de ese movimiento principal sería el rebote allí en rotación. Yo podría girar acá el cuadrado, crear después de este keyframe de acá, un segundo keyframe acá que se devuelva y un último cuando vuelve a quedar allí quieto sobre, digamos, el piso. Pero simplemente con la curvita de valor yo puedo modificar, originalmente sería así, se queda quieto, no hay acción secundaria, no hay rebote, pero yo puedo hacer que se devuelva un poco. Dependiendo de qué tanto yo lo baje, pues va a ser más exagerada esa acción secundaria. Con las curvas lo que uno hace es empezar a jugar con principios de animación, empezar a mezclarlos entre sí. Por ejemplo, es más fácil con el arco de velocidad modificar la aceleración y la desaceleración. Es mucho más fácil que ponerse acá a crear keyframes adicionales para modificar esa velocidad. Y con el arco de valor, pues me queda mucho más fácil controlar el timing de esos principios de animación tipo anticipación o acción secundaria.